Programación básica. Algoritmos, conceptos y propiedades. El objetivo fundamental de este curso es enseñar a resolver problemas mediante una computadora. El programador de computadora es antes que nada una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. A lo largo de este curso nos referiremos a la metodología necesaria para resolver problemas mediante programas, concepto que se denomina metodología de la programación. El eje central de esta metodología es el concepto ya tratado de algoritmo. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Aunque la popularización del término ha llegado con el advenimiento de la era informática, algoritmo proviene, como se comentó anteriormente, de Mohammed al-Khwarizmi, matemático persa que vivió en el siglo IX, y alcanzó gran reputación por el enunciado de las reglas paso a paso para sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. La traducción al latín del apellido de la palabra algorismus derivó posteriormente en algoritmo. Euclides, el gran matemático griego, quien inventó un método para encontrar el máximo común divisor de entre dos números, se considera junto con al-Khwarizmi el otro padre de la algoritmia, ciencia que trata los algoritmos. El profesor Nicholas Wright, inventor de Pascal, Módula 2 y Oberon, tituló uno de sus más famosos libros Algoritmos más estructuras de datos igual programas, significándonos que solo se puede llegar a realizar un buen programa con el diseño de un algoritmo y una correcta estructura de datos. Esta ecuación será una de las hipótesis fundamentales consideradas en este curso. La resolución de un problema exige el diseño de un algoritmo que resuelva el problema propuesto. Los pasos para la resolución de un problema son: número 1. Diseño del algoritmo, que describe la secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades que conducen a la solución de un problema dado, análisis del problema y desarrollo del algoritmo. Número 2. Expresar el algoritmo como un problema en un lenguaje de programación adecuado, fase de codificación. Y número 3. La ejecución y validación del programa por la computadora. Para llegar a la realización de un programa es necesario el diseño previo de un algoritmo, de modo que sin el algoritmo no puede existir un programa. Los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación en que se expresan como de la computadora que los ejecuta. En cada problema, el algoritmo se puede expresar en un lenguaje diferente de programación y ejecutarse en una computadora distinta. Sin embargo, el algoritmo será siempre el mismo. Así, por ejemplo, en una analógica con vida diaria, una receta de un plato de cocina se puede expresar en español, inglés o francés, pero cualquiera que sea el lenguaje, los pasos para la elaboración del plato se realizan sin importar el idioma del cocinero. En la ciencia de la computación y la programación, los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación o las computadoras. Un lenguaje de programación es tan solo un medio para expresar el algoritmo y una computadora es solo un procesador para ejecutarlo. Tanto el lenguaje de programación como la computadora son los medios para obtener un fin, conseguir que el algoritmo se ejecute y efectúe el proceso correspondiente. Características de los algoritmos. Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son que debe ser preciso y debe tener un orden. Esto consta en tener una entrada, que se podría considerar como los ingredientes y utensilios empleados, un proceso, que sería la elaboración de la receta en la cocina, y una salida, que es la terminación del plato, por ejemplo, barbacoa. Un punto importante que debemos de considerar es que en la gran mayoría de las bibliografías que existen, las características de un algoritmo es que son precisos, definidos y finitos. Es decir, que indican un orden de realización de cada paso. Si el algoritmo se vuelve a repetir, se obtiene el mismo resultado. Y por último, que tiene un número determinado de pasos. A continuación podemos apreciar un ejemplo donde un cliente ejecuta un pedido hacia una fábrica. El programa dice: la fábrica examina en su banco de datos la ficha del cliente. Si el cliente es solvente, entonces la empresa acepta el pedido. En caso contrario, lo rechazará. Lo que trata de hacer el algoritmo correspondiente es una toma de decisión. Es decir, si el cliente tiene dinero, va a poder realizar una compra. De lo contrario, no va a poder realizarla. En este caso, los pasos son: inicio, leer el pedido, examinar la ficha del cliente y hacer la comprobación. Si el cliente es solvente, aceptará el pedido, en caso contrario, rechazar el pedido y finalizar. Un punto importante es que todos los algoritmos deben tener inicio y un fin delimitado.
A continuación mostramos un segundo ejemplo donde se desea diseñar un algoritmo para saber si un número es primo o no. Y este siguiente ejemplo es una pequeña variación si n es igual a 131. Entonces los pasos del anterior algoritmo serían los siguientes. Diseño de algoritmos. Una computadora no tiene capacidad para solucionar problemas más que cuando se le proporcionan los sucesivos pasos a realizar. Estos pasos sucesivos que indican las instrucciones a ejecutar por la máquina constituyen, como ya conocemos, el algoritmo. La información proporcionada al algoritmo constituye su entrada y la información producida por el algoritmo constituye su salida. Los problemas complejos pueden resolver más eficazmente con la computadora cuando se dividen en subproblemas que sean más fáciles de solucionar que el original. Es el método de divide y vencerás, y que consiste en dividir un problema complejo en otros más simples. Así como ejemplo, el problema de encontrar la superficie y la longitud de un círculo se puede dividir en 3 problemas más simples o subproblemas. La descomposición del problema original en subproblemas más simples y a continuación la división de estos subproblemas en otros más simples que pueden ser implementados para su solución en la computadora se denomina diseño descendente, top-to-down design. Normalmente, los pasos diseñados en el primer esbozo del algoritmo son incompletos e indicarán solo unos pocos pasos. Tras esta primera descripción, estos se amplían en una descripción más detallada con más pasos específicos. Este proceso se denomina refinamiento del algoritmo. Para problemas complejos se necesita con frecuencia diferentes niveles de refinamiento, antes de que se pueda obtener un algoritmo claro, preciso y completo. El problema de cálculo de la circunferencia y superficie de un círculo se puede descomponer en subproblemas más simples. 1. Leer los datos de entrada. 2. Calcular superficie y longitud de la circunferencia. Y 3. Escribir resultados, que son los datos de salida. Las ventajas más importantes del diseño descendente son: el problema se comprende más fácilmente al dividirse en partes más simples denominadas módulos. Las modificaciones en los módulos son más fáciles. La comprobación del problema se puede verificar fácilmente. Tras los pasos anteriores, diseño descendente y refinamiento de pasos, es preciso representar el algoritmo mediante una determinada herramienta de programación, denominada diagrama de flujo, pseudocódigo o diagrama de NS. Así pues, el diseño del algoritmo se descompone en las fases mostradas en la siguiente figura. Escritura de algoritmos. Como ya se ha comentado anteriormente, el sistema de describir o escribir un algoritmo consiste en realizar una descripción paso a paso con un lenguaje natural del citado algoritmo. Recordemos que un algoritmo es un método o conjunto de reglas para solucionar un problema. En cálculos elementales, estas reglas tienen las siguientes propiedades. Deben ir seguidas de alguna secuencia definida de pasos hasta que se obtenga el resultado coherente y solo puede ejecutarse una operación a la vez. Esta respuesta es muy sencilla y puede ser descrita en forma de algoritmo general de modo similar a ir al cine, comprar un boleto, ver la película y regresar a casa. El algoritmo consta de 4 acciones básicas, cada una de las cuales debe ser ejecutada antes de realizar la siguiente. En términos de computadora, cada acción se codificará en una o varias sentencias que ejecutan una tarea en particular. El algoritmo descrito es muy sencillo. Sin embargo, como ya se ha indicado anteriormente, el algoritmo general se descompondrá en pasos más simples en un procedimiento denominado refinamiento sucesivo, ya que cada acción puede descomponerse a su vez en otras acciones simples. Así, por ejemplo, un primer refinamiento del algoritmo, ir al cine, se puede escribir de la siguiente forma. En el algoritmo anterior existen diferentes aspectos a considerar. En primer lugar, ciertas palabras reservadas que se han escrito deliberadamente en negrita, mientras, si, no, etc. Estas palabras describen la estructura de control fundamental y procesos de toma de decisión en el algoritmo. Estas incluyen los conceptos importantes de sentencias expresadas por si, entonces, si no, if then, else, y de repetición expresadas con mientras hacer o a veces repetir, hasta, iterar, fin, iterar, en inglés while do y repeat until. Estas se encuentran en casi todos los algoritmos, especialmente en los procesos de datos. La capacidad de decisión permite seleccionar alternativas de acciones a seguir o bien la repetición una y otra vez de operaciones básicas. Una pequeña variante tendríamos, utilizando estas palabras reservadas, si proyectan la película, seleccionar, ir al cine. Si no,
ver la televisión, ir al fútbol o leer el periódico. Otro aspecto a considerar es el método elegido para describir los algoritmos. Empleo de indentación, sangrado justificado, en escritura de algoritmos. En la actualidad es tan importante la escritura de un programa como su posterior lectura. Ello se facilita con la indentación de las acciones anteriores y las estructuras fundamentales citadas, selectivas y repetitivas. A lo largo de este curso, la indentación y el sangrado de los algoritmos será una norma constante. ¿A qué nos referimos con esto? Que dependiendo qué tan avanzados o qué tan adelante están las líneas de nuestro algoritmo, quiere decir que se van convirtiendo en subprocesos. Es decir, tenemos una tarea fundamental a resolver, pero durante la realización de esa tarea vamos a tener que resolver otras tareas. En este algoritmo, la repetición se ha mostrado de dos modos, utilizando ambas notaciones, repetir hasta que, mientras y fin mientras. Se ha considerado también, como ocurre normalmente, que el número del asiento y la fila coincide con el número y la fila del rotulado del boleto. Hablemos de ejemplos. Como ya bien lo mencionamos, podemos realizar algoritmos de cualquier tarea o cualquier acción que nosotros realicemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el preparar una jarra con agua de limón, el ponernos un zapato, donde como programadores debemos de considerar todos los pequeños detalles para resolver el problema. Es decir, tomando el ejemplo del agua de limón. Para hacer el agua de limón ocupamos agua, limón, azúcar, pero obviamente ocupamos algunos recipientes y asimismo ocupamos también algunas acciones, como por ejemplo verter agua en un recipiente, utilizar un cucharón para tomar azúcar y verterla sobre el agua, revolver esa mezcla. Como se ha mostrado a lo largo de esta presentación, las características principales y fundamentales que no debemos dejar de lado de todo algoritmo es que debe ser definido, preciso y finito. Podríamos sonar a veces un poco exagerados con las características que debe de tener nuestro algoritmo, pero entre más definido sea y más preciso, al momento de ser expresado, podrá facilitarnos mucho el solucionar un problema o tarea. Bien, por esta sesión sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.